Bueno, no sé qué os puedo contar que no sepáis, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es, en esta cena me estaba recordando a un recuerdo de mi infancia, en mi casa, en donde estaban mi padre y un tío mío. Yo era niño. Mi padre era fundidor, era un experto en fundición de bronce, trabajaba en una fábrica, en concreto en la CAF de Beasain, y mi tío era pintor, José Sarriegui, de Ordizia, que discutían a propósito de una hélice que había en este momento en casa. Mi padre era capaz de explicaros de la hélice pues cuántas revoluciones por minuto puede dar y qué capacidad tiene para movilizar un barco y cuántas toneladas tiene el barco, mientras que mi tío, el pintor, el artista, hablaba de la estética de la hélice. Os juro que yo cuando era niño casi no podía comprender, porque eran dos idiomas distintos, mientras se prolongaba esta cena. Ocurría, por otra parte, que mi tío había estado en la cárcel, salió en el año 45, había sido condenado a muerte. Mi tío fue un perdedor de esa guerra, era íntimo amigo de Jorge Oteiza, antes de la guerra, pero bueno, Oteiza hizo un recorrido por Latinoamérica, no le pilló la Guerra Civil Española, mi tío la perdió, se fue a la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, entonces creo que algo de esto puede ocurrir aquí si resulta que nos ponemos a hablar un artista, como es este señor, que es un fotógrafo, que tiene una dimensión estética del tema, o hablo yo, que quizá no tengo esta percepción, ¿no? En concreto, nosotros en 14 años hemos exhumado 6.000 y pico personas en más de 350 fosas. Es una barbaridad, increíble, ¿no? La última exhumación la hemos hecho el fin de semana pasado. La próxima la vamos a hacer mañana. Y así estamos, casi sin dar abasto, atendiendo algunas necesidades con financiación o sin financiación de muchas familias. Y lo que viene a ocurrir en las fosas casi siempre se parece. Y en todas ellas hay una película, hay un guión cinematográfico, hay varios libros que escribir, hay varios artistas que podrían recoger pues esos acontecimientos que en el caso de Sergi se plantearon en una fosa que está entre Burgos y La Rioja, en los montes de la Pedraja, donde mataron a unas 300 personas. Y las 300 personas que están enterradas por el monte, nosotros solamente hemos encontrado la mitad, en una fosa 104, 108, y en otra fosa unos 50. Por más esfuerzos que hemos hecho para buscar los otros 150 no los encontramos. Ha habido reforestaciones, alteraciones del terreno, y la verdad es que hay otras 150 personas a las que todavía no hemos llegado. Pero bueno, si nos vamos a la fosa en la que tú apareciste por allá, en donde había 104 personas, fijaros, yo podría deciros que nosotros hemos encontrado el cerebro de la mitad de los 100. O sea, tenemos el cerebro de más de 50 republicanos. Los tenemos en frigorífico, está en un laboratorio, porque es la primera vez que vemos el cerebro perfectamente conservado. El cerebro que en algunos casos todavía tiene el proyectil de arma de fuego, cuando habitualmente lo que vemos son cráneos rotos con el paso de proyectiles y las balas más o menos al lado. En este caso concreto, en la fosa, y hablo en un plano que no es nada estético, sino práctico, pues nos encontramos el cerebro porque seguramente con las primeras lluvias de aquel otoño se inundaron las fosas y así han estado durante todo este tiempo, y se produce un efecto que es la hidrólisis de las grasas, por la cual se produce una saponificación. Las partes más grasas del organismo, como el cerebro, se pueden llegar a conservar. Eso aquí lo vemos, por ejemplo, con la gente que se muere ahogada en el mar, que aparece en la orilla de las playas, y aunque haya transcurrido mucho tiempo, el cuerpo no ha entrado en putrefacción. Bueno, son curiosidades, ¿no? Ya veis, de tipo forense, que son como muy morbosas y de poco interés. Así que yo podría estar hablando de esto y del ADN. Extraer ADN de estas muestras es quizás las peores muestras que hayamos encontrado en las fosas, porque normalmente uno encuentra huesos, y además de los huesos, los dientes, que son la parte más dura del organismo, y dentro del diente, en la cámara pulpar, tenemos células, y ahí hay un ADN que está menos contaminado, mejor protegido, y ahí sacamos el ADN. Sin embargo, en la pedraja, toda la parte mineral del organismo, como consecuencia de la acidez del terreno y del agua de lluvia, que siempre es ácida, se ha deshecho. Y veíamos los esqueletos con ropa, vestidos, pantalones, ropa. Encontramos uñas, pelo, tenemos un corazón de uno de los republicanos, ¿no? Qué cosa más emocionante poder tener el corazón de uno de los republicanos y, como digo, también los cerebros. Podemos entonces hablar en esta dimensión del ADN. Efectivamente, las muestras están en el laboratorio de la Universidad del País Vasco y hemos identificado a unos pocos. De algunos de los esqueletos no hay manera de sacar ADN en condiciones que permita hacer un cotejo, y no siempre además se puede identificar a todo el mundo, porque no quedan, digamos, en la descendencia
las líneas del pedigrí suficientes como para hacer el cotejo. Por ejemplo, en Chile, donde voy periódicamente, todavía uno puede encontrarse con el padre y la madre del desaparecido. Entonces es muy fácil hacer la prueba genética, es como una prueba de paternidad, aunque la muestra esté un poco contaminada, pues es un problema de hombre, mujer, hijo. Eso es muy fácil. Con las víctimas de la guerra civil eso es imposible. Nos tenemos que ir a buscar descendientes, y no todos los asesinados tuvieron descendencia, entre otras razones porque algunos eran muy jóvenes. Entonces nos tenemos que ir a buscar a hermanos del muerto, que pueden no vivir, y con frecuencia lo que nos encontramos son sobrinos de los muertos. Va. Y ahora viene el lío, porque esto también me lleva a esa discusión entre cuántas toneladas mueve una hélice a tantas revoluciones por minuto, o la visión de las luces y de los rayos que inciden en las hélices cuando gira, que decía mi tío el pintor, ¿no? Resultaría que en ocasiones quedan sobrinos que son hijos de hermanas de los muertos. Y yo no sé si lo sabéis, las mujeres que estáis aquí presentes, que en cada célula hay dos tipos de ADN. Hay un ADN que se llama el mitocondrial, que está en las mitocondrias, que hay miles de ADNs mitocondriales frente a un solo ADN nuclear. Pues el ADN mitocondrial solamente se hereda a través de las mujeres. Es decir, todos aquí presentes tenemos el mismo ADN mitocondrial que nuestros hermanos, hombres o mujeres, y que nuestra madre, o que nuestra abuela, madre de nuestra madre. Pero a la siguiente generación, a los varones, no podemos transmitir el ADN mitocondrial, solamente el nuclear. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones, teniendo en cuenta más que es más fácil sacar el ADN mitocondrial, porque si encuentras ADN vas a encontrar mitocondrial, y si todo va bien, igual algo de nuclear. No es tan fácil poder reconstruir este lío, que es muchísimo más complicado, y que encima se expresa matemáticamente, porque las pruebas genéticas en el mundo forense tienen una condición, por eso son demoledoras, y es que es casi la única técnica médica o médica forense que se puede expresar matemáticamente. Tú puedes decir, este individuo tiene una esquizofrenia paranoide con un nivel de alta probabilidad o de certeza, y normalmente un psiquiatra no se va a equivocar, pero el que habla en términos de ADN lo expresa matemáticamente. Entonces, para dar por válida una identificación, tú tienes que haber podido decir que es, la probabilidad es el del 99,69 detrás de la coma, que es tanto como el 100%. Y esto no siempre se consigue. Por lo tanto, tenemos muestras de las cuales hemos sacado ADN, donde el resultado es del 86,4%. Y es casi seguro que será él, pero no está probado científicamente. Entonces, hay veces en que esto produce una cierta frustración, porque claro, estaría el plano simbólico. Como algunas veces nos han dicho algunos familiares, no, si a mí ya me da igual quién de los 104 es mi padre. Todos son mi padre. Todos son mi padre. ¿Entiendes? Si, me da igual si es un disparo o 3 disparos. Porque yo reconozco que tuvo la misma suerte que los demás que están en la misma fosa. Entonces esto al final se maneja casi siempre hacia el lado de lo simbólico, y en esto el papel de un periodista, no sé, de un fotógrafo o de un músico de rock, el Drogas en Pamplona, que ya ha hecho algunas canciones de música de rock que hablan de esto, o los cineastas, han llevado la cuestión a un plano muy interesante. De la memoria histórica, y aquí tengo algún profesor de historia contemporánea muy cualificado, no es un tema de historiadores de época contemporánea, que tratan de obtener la certidumbre, la exactitud del dato histórico. Ese es el papel de esto. Y esto provoca una confusión. En memoria histórica no nos importa tanto el dato exacto, sino cómo piensa, siente y se expresa, cree o reivindica el ciudadano al que tú has entrevistado. Y esto no se entiende. Por eso la memoria histórica es una cosa del presente y no del pasado. El historiador se puede enfrentar a un acontecimiento de la Guerra Civil Española con las mismas metodologías que a las guerras carlistas o la historia medieval. Busca unas fuentes y trata de ser riguroso y exacto. A mí no me importa, en la exhumación que hemos hecho el fin de semana pasado, que alguien incluso esté equivocado, que puede estar equivocado. Si tú le preguntas qué día le mataron a su padre, hombre, pues era en el otoño, yo era un niño recién nacido, no sé, pero en casa he oído que fue la víspera de San Perico los Palotes. Igual está equivocado, pero en la forma en cómo se expresa, o pide, o esconde, o quiere, o tiene dudas, quien a ti te ha dicho, no, yo no quiero prestarle declaración, eso es lo que tenemos entre manos. Y el asunto es muy inquietante, y esto es lo que preocupa a los políticos, preocupa eso mismo.
no les preocupa que hablemos de un acontecimiento histórico del pasado, sino lo que les preocupa es cuánto de eso en el presente tiene algún valor o importancia. Y por eso es por lo que algunos que ya han reflexionado sobre el particular les da pánico que hablando de esto vayamos a otra cuestión, a otra, y de pronto estemos diciendo qué pasa con el nuevo rey. Es que es así, porque aquí todo se junta. Bueno, yo digo esto para señalarnos entonces que en cada exhumación, en la última exhumación en Vera de Moncayo, vino Gervasio Sánchez. Gervasio Sánchez es un fotógrafo muy conocido de Zaragoza, que ha estado en todos los conflictos de guerra, que él ha fotografiado el tema de las desapariciones en todos los lugares del mundo y que también puede hacer las fotos, que ya tuvo en esta ciudad algunas exposiciones sobre los niños con amputaciones por las minas, es decir, ya ha venido por aquí más de una vez, y estaba entonces presente en la exhumación del fin de semana pasado. Pero es que es así lo que nos está ocurriendo en todas las exhumaciones, y se agradece por lo tanto ese papel que juegan otros que no están preocupados por el ADN mitocondrial ni por el proyectil de 7 milímetros, sino que están en otra dimensión que enriquece enormemente las tareas de la exhumación. Bueno, yo creo que me habéis entendido lo que he querido decir en ese complemento totalmente necesario entre unos y otros. Cuando vemos que el juez Baltasar Garzón, que quiso declararse competente, se fue a fotografiar a Colombia, a una exhumación, a una fosa, fotografía que dio la vuelta al mundo, hubo familias que le dijeron, oiga, usted se va a Colombia, pero ¿por qué no viene aquí a Guadalajara, a Murcia, a Albacete, a Teruel, a Cantabria? No vaya tan lejos para hacerse la foto, ¿no? Y digo el ejemplo de la foto porque tenemos a un fotógrafo delante, pero me da lo mismo, han existido poesías que se han hecho a raíz de que en los muertos que hemos exhumado en el fuerte de San Cristóbal, cada uno de los cuales tiene una botella entre las piernas y dentro de la botella un papel con el nombre puesto, que fijaros lo que es esto, ¿no? Como lo del Sáhara que hemos dicho. En el Sáhara nos impresionó mucho ver que tenían el carnet de identidad en el bolsillo los muertos. Así entonces tomamos las muestras a los familiares y así por eso los hemos identificado a todos, casi es un récord auténtico, ¿no? Pues en algunos lugares los muertos tienen una botella entre las piernas con un papel con el nombre, porque los militares, los falangistas no, pero los militares eran así. Y entonces esto se va abriendo en tantas direcciones que a mí ya se me escapa esa dimensión. Pero lo comento porque hemos hecho una exposición que vendrá, por cierto, a Donosti a la altura de septiembre de este año en el campus Ibaeta. Inauguraremos la exposición sobre el cementerio de las botellas. Y lo que pediremos de nuevo, como hemos hecho en Pamplona, es que cada uno de los visitantes a la exposición lleve una botella y dentro de la botella meta un mensaje. Y tendrá que dejar la botella en el foso de arena y podríamos permitir que, dejando una botella, te lleves la botella de otro a tu casa, para que, si puedes, con unas pinzas, saques el papel y leas lo que anónimamente ha opinado otra persona. O sea, ya veis, nos vamos de la antropología forense a la antropología social o cultural o incluso al arte, porque todo esto está así embarnizado. Yo no sabría cuáles son los ejemplos que más me hayan conmovido, ¿no? Pero me viene a la cabeza una exhumación que hicimos en Soria, donde el que nos llamó era el alcalde, y el alcalde es del Partido Popular. El alcalde de ese pueblo del Partido Popular estaba por la labor de hacer la exhumación en apoyo de los vecinos, íntimos amigos suyos, que tenían precisamente sus muertos en aquel lugar. Ya tuvo gracia que a las 8 de la mañana de aquel día, cuando íbamos a entrar en el cementerio, un chaval de 24 años de la Guardia Civil nos dijo que no nos iba a dar autorización para hacer la exhumación. Y dije, ¿aquí quién manda? ¿Usted, el de la Guardia Civil, o el señor alcalde? ¿Cómo que el alcalde? ¿Quién es el alcalde? Aquí, este. No se imaginaba además que era el alcalde del Partido Popular. Y no os podéis imaginar el lío que se armó entre la autoridad civil, el alcalde legítimo, que además lo digo a ver, del Partido Popular, y el tipo de la Guardia Civil que estaba por la labor de que no se hiciera la exhumación, teniendo que defenderse el alcalde diciendo, vamos a ver, pero si esto lo hemos tratado en un pleno, pero si hay unanimidad, pero si yo he avisado al delegado de gobierno, pero si está informado el jugador de Guardia de Soria, pero ¿de dónde ha salido usted que se pone a impedir una tarea de estas características? Pues bueno, en ese caso concreto estábamos metidos en la exhumación, las heridas, las lesiones, y de pronto una de las hijas dice, bueno, yo no sé qué quiero decir, pero tengo en casa los pantalones de mi padre del día que le mataron. ¿Pero cómo dices que tienes pantalones en casa? Sí, mi madre logró llegar al sitio, desnudaron el cadáver
y se llevó la ropa que no estaba ensangrentada o no estaba muy ensangrentada, y entonces los pantalones están en casa. ¿Y qué ocurrió? 24 horas más tarde, que esa mujer nos vino con un paquete. Los pantalones estaban metidos en papel, atados con una cuerda, y claro, soltar esa cuerda para abrir el paquete y sacar los pantalones es una cosa que es muy impresionante. Eso ha estado 70 y tantos años, como estos folletos de los que hablas tú, guardados en un armario, y se ha pasado a la siguiente generación. No les queda del padre más recuerdo que esos pantalones del día que le mataron. Y así todo el rato, todo el rato, todo el rato. En otra exhumación que hemos hecho hace poco tiempo, nos dijeron, no sabemos si es esta finca o la finca de al lado, en una de estas fincas están enterrados. Eran miembros de la CNT los que estaban ahí enterrados. Y estábamos con una máquina buscando y no aparecían. Entonces uno del grupo, Asier Izaguirre, se fue con el detector de metales a otras fincas. Y al cabo de un rato nos vino con un disco como el tamaño de una moneda de plomo, redondo, sin ninguna inscripción. Yo cuando vi el disco de nuevo me acordé de cuando era niño y de mi madre. ¿Os acordáis, algunos de los presentes, que las mujeres en otro tiempo en la ropa llevaban unos elementos de plomo para que la ropa quedara más tiesa y colgando? ¿A que tú no? Tú no lo has visto. Yo sí, y se lo ha visto a mi madre. ¿Verdad que sí? Vale. Cuando vino con ese elemento de plomo en un lugar del monte de hacer puñetas, dijimos, por ahí va a andar la fosa, porque uno de los 4 de la CNT era sastre. Fuimos al sitio, en otra finca completamente alejada. Pasamos el detector de metales, pum, encontramos la fosa, los restos. Uno de ellos tenía un dedal en el bolsillo y os podéis imaginar que el ADN confirmó que precisamente era el sastre. Mientras lo llevaron a empujones, le quitaron la chaqueta, etcétera, etcétera, aquella lámina de plomo que llevaría en algunas chaquetas que se quedó caída en un lugar del monte que un campesino normalmente no lleva en la ropa. Y así todo el rato, así todo el rato. No damos abasto para poder complementar en esta dimensión todas las cosas que acontecen alrededor de las exhumaciones, y son algunas de las dos ejemplos que me vienen a la cabeza, pero también reconociendo que han pasado por las exhumaciones otros fotógrafos y que han hecho exposiciones, y que esa especie de socialización que digan algunos de una cosa que es como muy técnica, pero que llega un momento en que es lo que menos. El plano técnico casi es el más aburrido de todos. Yo suelo decir que las fosas son fosas de carne y de hueso. La carne lo ponen los familiares. La carne la ponen los familiares. En la fosa tú ves hueso, pero los pies de los que están caminando alrededor, que llegan con dudas, es la carne que se añade a las fosas. Pues exhumaciones en las que hemos estado y la mujer que venía sola todos los días y tal, todos los días, finalizando la tarea. En un caso concreto también en Burgos nos dijo, oiga, yo no les he querido decir, pero yo soy hija de uno de los muertos, pero es que soy monja, yo soy monja, vestida de paisano. Ah, pues, ¿y qué pasa? Yo podría traer un sacerdote a hacer una misa aquí delante. Si usted quiere, nosotros no se lo impedimos. Desde eso a gente que reivindica con bandera republicana o con cantos que son de otro carácter. O sea, todo eso está ahí funcionando en todo momento y hombre, te impresiona un poco. Algunos igual estamos un poquitín más acostumbrados, pero lo que ocurrió en la primera exhumación de Peñanza del Bierzo del año 2000, cuando Emilio Silva buscaba a su abuelo Emilio Silva, fue exactamente eso. O sea, buscando a Emilio Silva, el abuelo, que era un republicano que había ido a Estados Unidos, que hizo fortuna, ganó dinero, volvió a León y que conocía otras formas de organizar el mundo, aunque no era militante en un partido comunista, era un hombre liberal y de izquierdas, progresista. Pues de ese Emilio Silva, antes del 18 de julio del 36, se conserva una fotografía en la que va al frente de una manifestación, el de Emilio Silva, venido de Estados Unidos, y lleva una pancarta en la que pone: queremos una escuela para este pueblo. Eso y más cosas es lo que le llevó a que lo asesinaran junto con otros civiles. Bueno, y nosotros buscando a Emilio Silva, vino alguien a la fosa temblando, que es el que enterró los cadáveres de Emilio Silva. Fue una convención para los nietos. Nos explicó, yo tenía 14 años, 13 o 14 años, les mataron a la noche, los cuerpos quedaron tirados, a la mañana siguiente nos obligaron a hacer una zanja, los enterramos. Eso no estaba previsto, es decir, no es un tema de las guerras carlistas ni de cuando el Cid campeador. Y esa dimensión atrapa a los familiares, que no se lo pueden creer, y a nosotros,
Y entonces este asunto empieza a girar sobre sí mismo, como si fuera una rueda, y cuando en la exhumación del fin de semana pasado vinieron un total de unos 11 alumnos en la Universidad del País Vasco, de los cuales 8 o 9 eran de la facultad vuestra, en Vitoria, esos se han quedado conmovidos, absolutamente atrapados por chavales que tienen 20 años o 21, chicos y chicas que quieren ayudar, y cuando ven esto de cerca y lo tocan con las manos, pues les cambia la mentalidad, yo creo que para siempre. Por eso hay una dimensión humana de gran valor, y pues el descubrimiento en este caso concreto, no sé si tú estabas el día que entregamos los restos de uno de los identificados ¿En Logroño? en Logroño, sí, en Lardero se llama, o sea, Lardero es el sitio, ¿no? Hace años allí decidieron no exhumar las fosas y convertirlo en un cementerio. Es uno de los pocos sitios en España donde se ha convertido en un lugar, digamos, de memoria. Bueno, cuando entregamos los restos, enterramos la caja de zapatos para limpiar zapatos, porque era limpiabotas. La caja había estado durante 74 años también en un armario, y con los familiares. ¿Estabas tú ese día? No, bueno. Entonces quisieron que se enterraran los restos en ese lugar y trajeron la caja que dentro tenía pues algo de betún y un trapo viejo. De nuevo, la misma historia que puede ocurrir con este cuadernillo o con otro montón de cosas que nos van enseñando, que están ahí a los lados.